Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El tema del día de hoy trata sobre por qué Jesús pidió que pasase de él esa copa, en esa oración que hizo instantes antes de ser aprehendido para posteriormente ser crucificado. Recordemos que esto sucede en esos instantes posteriores a la cena de la Pascua. Jesús había cenado con sus discípulos la cena de la Pascua. Él estaba cumpliendo la ley. Nos está diciendo que Él está cumpliendo la normativa que Dios dio a Moisés. Él no vino a abolir la ley, sino que Él vino a cumplirla. Él vino a realizarla. Él debía de llevar todo el proceso escrito en la ley dada a Moisés. Ahí en la ley dada a Moisés están toda la normativa, las leyes, los estatutos que Dios ha dispuesto para ser cumplidos y cosa que el hombre no podía cumplir. Pero Jesucristo viene a cumplir y entonces en cumplimiento Él come esa cena de la Pascua. Y entonces Él ya había realizado esto, también ya había implementado lo que es la Santa Cena y había dado las últimas indicaciones a sus discípulos. Él había realizado esos últimos comentarios a sus discípulos y había hecho esa oración presentando a sus discípulos y donde había también dicho que solamente el hijo de pecado se había perdido, pero que aquellos que estaban con él habían sido preservados. Esto está marcando el fin de la obra de nuestro Señor Jesucristo en esa obra del Evangelio, en esa obra de la palabra, en esa obra como maestro. Estaba haciendo ese fin de ese ministerio. A nuestro Señor Jesucristo le faltaba realizar todo ese proceso que Él iba a pasar solo, como es la crucifixión, como es descender a los infiernos y como es la resurrección. Y posteriormente ser exaltado, sentarse a la diestra de Dios el Padre y todo lo que Él tiene que realizar en cuanto Él venga por su pueblo, cuanto Él venga por su iglesia. Todo lo tiene que realizar Él. Pero ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros y realizó esos milagros y dio esas enseñanzas y se presentó como ese maestro venido de lo alto que enseñaba las cosas espirituales y enseñaba a hacer las cosas que agradan a Dios y a dar ese testimonio de cómo es esa relación con Dios cuando Él vino a establecer ese camino de vida. Ese ministerio estaba terminando. Lo relacionado con sus discípulos había terminado y entonces Él debía ya de realizar lo que es el sacrificio. Y entonces Él va a ese lugar donde solía ir muchas veces, a ese monte de los olivos o a ese Getsemaní. Ahí lleva a sus discípulos y toma a 3 de ellos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. A Él los lleva porque Él se retira un poco más para la oración. Lo que Él está haciendo en este momento es el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de las profecías y el cumplimiento de la ley. Nos dice la Escritura que cuando iba a ser sacrificado un cordero, cuando iba a ser presentada esa ofrenda del sacrificio, debía de presentarse ese animal, ese cordero que iba a ser sacrificado, y entonces el sacerdote lo revisaba, lo observaba, y tenía que ser un animal
limpio, sin defecto, sin mancha, para ser aceptado en el sacrificio. Y entonces, al pasar esa observación, ese análisis, ya era aceptado y era sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo lo mismo. Él se está presentando delante del Padre para ser observado, para ser aceptado como ese que va a ser sacrificado. Y entonces Él está presentando su obra. Él está presentando su testimonio. Toma a 3 de sus discípulos. Y no son los 3 mejores discípulos, sino que son aquellos discípulos en el que hubo conflicto, en el que hubo ese crecimiento y retroceso, donde hubo ese que parecía funcionar el Evangelio, funcionar una nueva vida, y de repente retroceden. Lleva a ese Pedro que parece que empieza a dar pasos en el mar caminando en fe, y de repente se hunde, flaquea, le falta la fe. A ese Pedro que, habiéndole dicho nuestro Señor Jesucristo: bendito eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado estas cosas. Posteriormente le dice: apártate de mí, Satanás, apártate, porque me eres piedra de tropiezo, porque no ves las cosas de Dios, porque no pones la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lleva a aquellos hijos de Zebedeo, que son los hijos del trueno. Eso significa que el nombre que Jesús les había puesto de los Boanerges, que son los hijos del trueno, aquellos que habiendo realizado la obra iban camino a Jerusalén, y entonces pasaron por Samaria. Entonces ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿quieres que oremos y que fuego descienda del cielo y los consuma? Estos que mezclaban la espiritualidad y las cosas de la carne. Y entonces Jesús les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Aquellos que se acercaron y le dijeron: queremos pedirte que cuando estés en tu reino, cuando estés en ese reino de los cielos, cada uno de nosotros nos sentemos a tu lado, seamos tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, seamos los que estemos más en relación contigo, que nos des ese beneficio, que nos des esa apreciación de ser los mejores, los más cercanos, tus íntimos, aquellos que solamente ponían las cosas, la vista en las cosas de la carne. A estos discípulos era a los que Jesús estaba presentando delante del Padre. Él estaba presentando su obra, lo que había realizado, lo que había hecho. Y entonces era del Padre observar la obra, era del Padre observar a Jesucristo para determinar si sus acciones, si su sacrificio iba a ser perfecto, iba a ser aceptado, iba a servir o no iba a servir. Lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es presentarse delante del Padre para ser analizado, para ser observado. Por eso le dice al Padre en esa oración, donde Él se inclina su rostro y dice: Padre mío, Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no se está resistiendo a beber esa copa. Esa copa va a significar el juicio de Dios, la ira de Dios. En Apocalipsis nos habla de las copas que son ese juicio de Dios. Y entonces Él estaba presentándose para pasar ese proceso del sacrificio, pero Él tenía que ser observado, Él tenía que ser analizado.
Y Él no es que tenga ese miedo, Él no es que esté diciendo yo no quiero pasar, yo no quiero presentar este sacrificio, yo no quiero morir. Nos dice que su alma estaba angustiada, estaba triste y angustiada hasta la muerte. Pero Él no es que tuviera miedo a morir, sino lo que está haciendo es presentarse para ser observado, para ser analizado. Y Él se presenta en esa humildad. No se presenta en una victoria, en un triunfalismo, diciendo, yo ya realicé las cosas, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya logré llegar hasta este lugar, yo ya soporté a estos. Yo ya les enseñé y ellos no han aprendido y ellos no han querido avanzar y ellos no han querido caminar en este camino, lo que hacemos humanamente. Cuando nosotros nos sentimos que la obra no camina, no avanza, comenzamos a buscar culpables. Fulano es el culpable. Yo les he enseñado, pero no han querido avanzar. Y los comenzamos a acusar. Había mucho por lo cual acusar a los discípulos de necios, de soberbios, de torpes, de duros. Había mucho que acusar. Había mucho que echarle la culpa a los discípulos, a sus seguidores, que no habían obedecido, que no habían entendido, que se les había hablado con buenas palabras, que se les había enseñado con sabiduría. Imagínense el mejor maestro o el único maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y con todos esos milagros, con todos esos hazañas que Él había manifestado. Y los discípulos les costaban creer. A los discípulos les costaba creer en Jesucristo. Les costaba andar por el camino que nuestro Señor Jesucristo les había indicado. Y entonces había mucho que culpar a los discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo se presenta y dice, en esa humildad, entendamos que Él se humilla. Si yo no soy, y Él se humilla para ser analizado, para ser observado, y que el Padre decida si la obra ha sido buena, si la enseñanza ha sido acorde, si Él ha cumplido con todo lo que se le mandó a hacer, si Él ha hablado con esas palabras de vida, de amor, o hubo en Él palabra viciada, hubo en Él palabra de ira, hubo en Él palabra de contienda, palabra carnal. ¿Qué es lo que había enseñado? ¿Qué es lo que había hecho? Lo había hecho porque Dios se lo había dicho o lo había realizado por su carne, por su debilidad. Por eso dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y Él está en esa humildad, observado por el Padre, y que el Padre decida, este que va a ser presentado en sacrificio no es bueno, porque tiene esta mancha, porque tiene este error, porque le faltó esto, porque no realizó aquello, porque esto lo hizo mal. Recordemos a Moisés, cuando Dios le mandó hablarle a la roca, hablarle a esa peña donde iba a brotar agua, como es que él golpeó y golpeó con ira, con coraje. Y entonces ahí Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por ese hecho que parece insignificante, pero que le costó no entrar a la tierra prometida. Y entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo en ese momento de pasar a ser crucificado. Había un error, aunque sea pequeño,
como lo fue en Moisés. Hubo ira, habló con desdén, se burló de ellos, los minimizó. ¿Cómo fue la enseñanza? ¿Cómo fue el camino, el andar, la palabra de Jesucristo? Estaba para ser analizado. Nos dice la Escritura en Salmo 139, 23. El salmista está hablando y es algo que nuestro Señor Jesucristo va a realizar porque Él viene a cumplir las profecías. Y nos dice, examíname, oh Dios. En esta oración el salmista está diciendo, examíname, oh Dios. Pero aquí es nuestro Señor Jesucristo el que se está presentando delante del Padre, humillado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aquí está pidiendo ser examinado en sus pensamientos, en su corazón. Si hubo palabras, si hubo acción perversa, entendamos que este es el cuidado. Este es el amor de Jesucristo. Este es el cuidado que tiene para presentar este sacrificio. No por un capricho, no un sacrificio cualquiera, sino un sacrificio único, presentado y preparado a detalle. Todo el cuidado que nuestro Señor Jesucristo está mostrando, está manifestando para que nuestra salvación sea segura, para que nuestra salvación sea exitosa. No lo está haciendo por Él, sino lo está haciendo por los discípulos, por aquellos que le han seguido, por aquellos que han creído en su palabra. Lo está haciendo por aquellos por los que ha venido a morir. Este es el cuidado que está teniendo. Por eso le dice al Padre de la gloria, examíname. Y si no soy yo, si yo no soy el camino, entonces provee un camino mejor. La preocupación no es por Él. Él no se está preocupando porque va a morir. Él no tiene miedo porque vaya a morir. Él tiene temor de Dios para que su sacrificio sea perfecto y sea de beneficio por los que va a morir. Esto es lo que está presentando y esto es lo que está realizando y esto es lo que significa pase de mí esta copa. Si yo no soy el correcto, si yo no soy el indicado, yo pude tener fallas que tal vez yo no reconozco. Yo pude ocultar pensamientos, yo pude ocultar acciones. Y yo pude decir, yo hice esto en tu nombre sin hacerlo realmente porque tú me lo has dicho, sino porque yo quise hacerlo, porque fue mi capricho, porque hice mi voluntad. Él está diciendo, si yo no soy, provee un sacrificio mejor, provee a un Salvador mejor. Esto es lo que significa. No nos vayamos con aquellas interpretaciones que dicen, es que Jesús ya tenía miedo, es que Jesús ya decía, ya no quiero morir. No, Él estaba seguro de que debía de morir porque Él entendía la importancia del cumplimiento de las profecías. Él entendía y entiende la importancia de la salvación, que tenía que ser algo perfecto y realizado en esa precisión que solamente uno podía realizar. Y aquí Jesucristo está diciendo, ¿puedo yo ser ese?
analízame, obsérvame. Y si no, provee un camino mejor. Provee un sacrificio mejor. Pase de mí esta copa. Esa es la humildad, esa es la sencillez. Si yo no puedo hacerlo, que otro lo haga, pero que lo haga bien para que funcione. Qué grande amor está mostrando aquí nuestro Señor Jesucristo, no preocupándose por Él mismo, sino preocupándose por aquellos por los que iba a morir, por aquellos por los que iba a dar su vida, a derramar su sangre para salvar, para que fuese una salvación real y verdadera. El decir y el pedir que pase de él esta copa no es el miedo a morir, sino es para que su obra no sea un fracaso y no sea hallado una mancha y un defecto y él no pudiese ser levantado de los muertos y entonces la salvación fracasaría, toda la obra fracasaría. Entonces, el preguntarle al Padre, el orar al Padre, todo te es posible. Y si es posible, pase de mí esta copa. Ya hay esa posibilidad de que yo caí en el error. Pase de mí esta copa. Tú puedes proveer a alguien mejor. Entonces le está preguntando, le está diciendo al Padre, hay un camino mejor, hay un Salvador mejor. Yo me retiro, yo me hago a un lado para que venga el verdadero Salvador. Esa es humildad, esa es sencillez. Ese no es el triunfalismo de que nadie puede hacer las cosas más que yo. Nadie puede hacer las cosas tan perfectas como yo. Nadie puede superarme, nadie puede igualarme. El triunfalismo del orgullo. Ahí no se muestra en nuestro Señor Jesucristo, sino en esa humildad. Pase de mí esta copa, si yo no soy, si yo no puedo, si fui un fracaso. Está presentando su obra en estos discípulos. Ha fracasado, ha faltado, se ha enojado, ha desvirtuado. Solamente el Padre puede juzgarlo. Nos dice en Salmos 26:2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Jesús está cumpliendo todo esto. Jesús está hablando de todo esto. En el Salmo 139 nos está hablando de que Dios lo conoce todo, de que Dios es el que ha creado, ha formado, que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a ser realizadas. Y también en ese salmo habla de a dónde se esconderá, a dónde huirá de su presencia. Si en lo alto ahí está Dios, si en lo bajo ahí está Dios, ¿dónde huirá? ¿Dónde puede esconderse? Jesús está reconociendo a Dios, al Padre de la gloria. Y Él en humildad para ser analizado, para ser observado y para ser aceptado en ese sacrificio. Y que nuestra salvación estuviera garantizada. No es el miedo a morir. No es que Él se esté arrepintiendo de haber venido a dar su vida por nosotros, sino que Él está mostrando que sea el Padre el que diga, sí, acepto este sacrificio, sí, acepto que la perfección con la que has actuado,
que has cumplido con toda la obra, que has cumplido con todo lo mandado, de tal forma que nadie puede decir ese sacrificio es inútil, de tal forma que el acusador, de tal forma que aquellos que están en contra de Dios puedan decir, eso es un fracaso, eso es una mentira, eso es un error, eso no sirve, eso no procede, no pasa. Jesús fue analizado y cumplió. Por eso es que ese sacrificio es válido. Por eso es que ese sacrificio es eficiente. Por eso es que ese sacrificio sirve para salvar y nuestra salvación está garantizada. Analicemos y démosle gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese empeño y esa dedicación realizada por nuestra obra y pidamos ese perdón porque vivimos en ese sueño, vivimos ajenos a todo ello, pero que es un sacrificio que nos sirve, es un sacrificio válido y útil. Dios les bendiga.